Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Grabo este video para poder de alguna manera compartir con ustedes un recorrido que planteo, ¿sí? Para poder analizar e investigar un poquito más y de esta manera poder entender el porqué del 9 de julio de 1816 el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata logra declarar la independencia de todo el territorio. Pero para poder entender este hecho sumamente importante en lo que es la historia de nuestro país, debemos remontarnos un poquito en el tiempo, haciendo una pausa en el año 1810, año que seguramente recordamos por haber analizado el 25 de mayo de 1810, ¿sí? Esta no es una fecha aislada del 9 de julio, sino que es el inicio, ¿sí? De esta, o sea, esa era revolucionaria que se gesta el 25 de mayo de 1810, tiene como consecuencia final la declaración de la independencia en el 1816. En el medio de esos 2 años transcurren un montón de sucesos que son los que vamos a comentar y que ustedes van a poder escuchar a continuación. Pero para poder entender un poquito el contexto social y político del año 1810, vamos a remontarnos un poquito más atrás en el tiempo y vamos a llegar al año 1700. Si nos remontamos al año 1700, tenemos que decir que el representante de la corona española era el rey Carlos II. Y en este territorio, los que tomaban decisiones u obedecían las decisiones de este rey eran los criollos. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos y criados en este territorio. Entonces, hago esa explicación para que puedan entender un poco a quién nos referimos cuando mencionamos la palabra criollo, ¿sí? A los hijos de los españoles nacidos en este territorio. Hasta el año 1776, los criollos comandaban las directivas que llegaban desde la corona española. En ese año, en el 1776, muere el rey Carlos II y asume al poder el rey Carlos III. Que este rey tenía ideologías políticas totalmente distintas al rey anterior y la primera orden o el primer mandato que dictamina es eliminar a los criollos del mando político de estas tierras, enviando así a distintos referentes provenientes desde España. Entonces, hasta en el 1776 se podría decir que se inicia el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué decimos que inicia ahí? Porque el rey Carlos III envía a un representante desde España a estas tierras como un virrey, como un segundo rey, ¿sí? Para que pueda comandar y sea él el que reciba las directivas de parte de su gobierno. Uno de los acontecimientos que se da a nivel mundial fueron las dos invasiones inglesas. Estas invasiones inglesas se dan producto de la revolución industrial que impulsaba Inglaterra y que por consecuencia de esta revolución industrial lo que buscaba Inglaterra era nuevas tierras para poder comercializar sus productos industrializados. Y ven en nuestro territorio, el Virreinato del Río de la Plata, una posibilidad de poder comercializar. Pero un dato importante es que nuestro virreinato se encontraba bajo el dominio del monopolio comercial. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del monopolio comercial? A la exclusividad de comercializar con España, ¿sí? A los únicos que le podíamos comprar y vender era a los españoles. No teníamos, no estaban, o sea, este territorio no se encontraba habilitado para poder comercializar con otra potencia mundial. Para entender por qué fueron tan significativas las invasiones inglesas para la historia de nuestro territorio, debemos recordar que Inglaterra había atravesado lo que fue la revolución industrial, ¿sí? Y que por consecuencia de esta revolución necesitaba nuevas tierras para poder comercializar sus productos industrializados.
Es así como emprenden la misión de las dos invasiones inglesas que se enfrentan con las tropas de nuestro territorio. La primera se da en 1806, donde se enfrentan, como decía recién, las tropas británicas con las tropas españolas que se encontraban consolidadas en nuestro territorio, siendo vencedoras las tropas británicas. Al vencer las tropas británicas, lo que generó fue que el virrey Márquez de Sobremonte, que era el virrey en ese momento, se retire a Córdoba, dejando libre a los ingleses la tierra perteneciente a Buenos Aires, ¿sí? Al poco tiempo que las tropas británicas se instalan en lo que eran las tierras de Buenos Aires, se crea un ejército de criollos con Santiago de Liniers a la cabeza que logra expulsar a los ingleses de las tierras del virreinato. En 1807 se da la segunda invasión inglesa, ¿sí? En donde las tropas británicas vuelven a atacar, pero no se enfrentan con las tropas españolas, sino que se enfrentan con las tropas del ejército de criollos. ¿Recuerdan la que se había creado para expulsar a los británicos en 1806? Bueno, en 1807 las tropas británicas se enfrentan con las tropas de criollos, logrando también la victoria los británicos. Pero no obstante, se crea un segundo frente de batalla con Martín de Alzaga, que era un criollo comerciante, ¿sí? Que crea un grupo de comerciantes que se enfrentan y derrotan a las tropas británicas, eliminándolos de nuestro territorio en 1807. Estos dos acontecimientos, la primera invasión inglesa en 1806 y la segunda invasión inglesa en 1807, impacta y transforma el pensamiento que los criollos tenían sobre el gobierno español. ¿Por qué? Porque pudieron darse cuenta que la corona española no podía defender sus colonias y que dependían solo de sus propias fuerzas, es decir, los dos grupos que se habían creado con personas criollas. Pero pese a que los criollos no podían acceder a cargos importantes en el gobierno ni comercializar libremente, recuerden que el virreinato estaba bajo el monopolio comercial, otro de los acontecimientos que pone en alerta a la sociedad criolla de ese momento fue el grave problema que tuvo que enfrentar la corona española en 1808 con la invasión de los franceses, que obligaron al rey Fernando VII a abandonar su trono, generando así la conformación de una junta de gobierno de la ciudad de Sevilla, pero que rápidamente fue destituida, quedando la mitad del territorio a cargo de los franceses y la otra mitad a cargo de los españoles. Esta noticia llega a principios de 1810 al Virreinato del Río de la Plata, y es allí donde los criollos comienzan a plantearse si la corona española tenía derecho a seguir gobernando estas tierras, si los que estaban al mando en España no eran los que habían enviado o nombrado al virrey en estas tierras. Todo lo anteriormente mencionado se suma a las victorias por parte de los criollos frente a las dos invasiones inglesas, y esto genera, ¿sí? La victoria de las invasiones inglesas más la caída del gobierno español genera en los criollos de nuestro territorio una especie de seguridad o superioridad frente al gobierno delimitado por la corona española. Y es allí donde el 22 de mayo se convoca a un cabildo abierto con el fin de tomar una decisión en conjunto con toda la población que se encontraba apta para participar de la vida política de la época. Aclaramos, sí, que esta sociedad activa de toma de decisiones era integrada por los hombres de las altas clases sociales, no así las mujeres, ni comerciantes, ni esclavos, ni obviamente personas que pertenecían a los grupos originarios de este territorio. Desencadenando, ¿sí? Después del 22 de mayo, con este cabildo abierto, el 25 de mayo, el primer gobierno patrio.